Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder compartir de nuevo con ustedes un tema súper interesante que vemos mucho también en consulta. Y pues bueno, vamos a platicar hoy un poquito sobre el embarazo y cómo podemos hacer para vivirlo sin dolor o con el menor dolor posible. Así que vamos a empezar. Hablamos de esto precisamente porque, sobre todo que estamos en el mes de la mujer, en donde podemos también hablar mucho más de estos temas que pues son de siempre, ¿verdad? Pero queremos aprovechar este mes precisamente para hablar de esto. Eh, Como dije antes, mi nombre es Victoria Ponce, soy coach y soy terapeuta en salud integral y vamos a empezar a platicar un poquito de este tema. El embarazo es un gran reto para el cuerpo de la mujer, ya que este debe cambiar de manera intensa para acomodar al bebé. Gracias a Dios tenemos una estructura lista precisamente para eso. Todo nuestro cuerpo está diseñado para poder hacer esto. Pero lo importante es, y hablar de este tema, es porque estos cambios afectan el cuerpo del, por el peso del bebé y la columna vertebral y pues por ende eh, esto va a generar dolor. Es casi seguro que, vamos a tener dolor y a veces hay personas que pues ya no disfrutan tanto como quisieran el embarazo por esto mismo. Así que vamos a hablar de que la columna vertebral, el área que más sostiene esta parte del embarazo, es precisamente la espalda baja, a nivel de la cintura, el área lumbar, como decimos. Y esta área, eh, en condiciones normales, tiene una curvatura que se llama lordosis lumbar, que si pueden ver aquí en la imagen, en la imagen que está a la izquierda, podemos ver una curvatura normal que tenemos todos, pero cuando está en el embarazo, esta curvatura se marca y a esto se le llama hiperlordosis lumbar. ¿Sí? Entonces, el tema es que a medida que avanzan los meses y va creciendo la pancita, el bebé va creciendo, esta curvatura que se va generando se acentúa. Y esto casi siempre es lo que empieza a generar el dolor de espalda o lo hace quizás un poquito peor. Y la mayoría de las mujeres sufren este dolor de espalda lumbar durante algunas de las etapas del embarazo. A veces lo viven desde el inicio, otras muchas veces lo viven a mitad del embarazo y otras todo el embarazo o al final del embarazo. Entonces, esto se da precisamente porque el cuerpo, cuando empieza el peso hacia adelante, el cuerpo tiende a hacerse precisamente hacia adelante por el peso, pero el cerebro muy inteligentemente y de forma sobre todo inconsciente, a veces consciente, empieza a hacer hacia atrás. Entonces, por eso es que vemos a las mamis a las mamis o a las que están embarazadas, precisamente que empiezan a caminar como tiradas hacia atrás y eso empieza a acentuar esa curvatura y esto empieza a generar dolor. A medida que va pasando el embarazo y hay más peso, pues se va tratando de hacer hacia atrás más la mami que está con el bebé. Entonces, algunas de las causas que vemos, aparte de esta curvatura que estamos hablando, pero que hacen que este dolor pueda ser aún peor, vamos a hablar un poquito de ellas. Primero, el estilo de vida. Cuando hablamos de eso es qué hace esta mujer que está embarazada. Trabaja sentada todo el día, trabaja parada todo el día, camina mucho durante el día por su tipo de trabajo. Y es importante comprender que en el área lumbar es el área en donde más presión cae por el peso. Y esta presión está todo el tiempo que estamos sentados, pero también todo el tiempo que estamos paradas. Y más esto que hablábamos antes de la curva, de la hiperlordosis que se va generando, este exceso de curvatura va haciendo que esta espalda no descanse para nada todo el día. Y hay que ver en la noche también si está durmiendo en una posición adecuada. Entonces, el estilo de vida en cuanto a las actividades o si está en casa
e igual estar en casa es tremendo trabajo, ¿verdad? Estar lavando, estar trapeando, estar atendiendo si tienen más bebés. También ese estilo de vida tiene mucho que ver porque a veces en casa estamos jalando cosas, empujando cosas, levantando, y todas esas cosas pueden hacer que haya mucho más dolor. Ya a esto le podemos sumar el estrés. El estrés del trabajo, el estrés de las relaciones, del tráfico, de situaciones emocionales que la mujer pueda tener en esos momentos, hace que los músculos se tensen muchísimo más y esto es buena parte de lo que genera esos espasmos que van generando este dolor, junto con si han tenido este estilo de vida mucho tiempo sentadas, mucho tiempo paradas o cargando, moviendo cosas, a veces agachándose en malas posturas. Todas estas cosas en general van a llevarnos a que los músculos se contraigan y esto va a generar buena parte del dolor. La segunda causa es el aumento del peso. No solamente hablamos del peso del bebé, sino que hay mamis que empiezan también a engordar ellas, ya ellas, su propio cuerpo, además de la pancita. Entonces, esto también hace que en esta curvatura, en esta área lumbar, haya más peso del que el cuerpo está acostumbrado y puede a veces tolerar, que esto empieza a generar muchísimo más dolor. Otra de las terceras causas de por qué hay más dolor en el embarazo es porque ha habido un dolor lumbar previo al embarazo. Y eso lo vemos mucho en consulta. Mamis que llegan con el embarazo, con el bebé adentro, o que ya nació el bebé y nos cuentan que ese dolor por el que nos llegan a consultar es un dolor que venía incluso antes del embarazo y llegan embarazadas y nos cuentan que el dolor está súper intenso. Entonces, esto es algo importante que cualquier mujer que quiera quedar embarazada, eh, es importante tratarlo antes de que se embarace para que en el embarazo esto no sea una constante de dolor. Y si ya hay mujeres embarazadas, pueden comprender también que el hecho de que hayan tenido dolor y no lo trataron con anticipación, pues les está generando más dolor del que podrían estar teniendo. Otra de las causas es que hay cambios hormonales y hay alteraciones dentro de la estructura de la columna. Las alteraciones, pues ya hablamos, ¿verdad? Se va generando esta hiperlordosis, pero también la pelvis que está cuidando y protegiendo el útero, empiezan a tener cambios. Y hay hormonas que hacen que los tendones y los ligamentos articulares, sobre todo en el área de la columna lumbar y la pelvis, empiecen a flexibilizarse porque pues están abriendo camino para que salga el bebé y esto hace que ya la espalda baja sobre todo ya no tenga el mismo soporte porque se está flexibilizando. Entonces, esto también puede generar ese dolor de espalda baja. Luego, haber tenido algún accidente o tenerlo en ese momento, algún trauma como una caída o un resbalón que no fue atendido por un quiropráctico previo al embarazo. Entonces, si fue previo al embarazo y han tenido caídas, sentones, cuestiones así, es importante ir con el quiropráctico antes del embarazo para corregir cualquier desalineación, quitar cualquier espasmo que haya habido previamente para que, vuelvo y repito, como dije antes, el embarazo no tenga que ser precisamente con dolor, porque tampoco todas las mujeres tienen dolor o un dolor insoportable, ¿verdad? Y si lo tienen durante el embarazo, pues hay que tener los cuidados prudenciales. Lo que siempre les repetimos a las mujeres que nos consultan, que están embarazadas, es que siempre tienen que tener su control con su ginecólogo. Siempre, siempre tienen que mantener y decirle a su médico qué cosa que le pasó, qué cosa quiere hacer, si quiere tomar algo. Es importantísimo que nunca se automediquen ni hacer nada que el médico no haya autorizado. Otro factor para el tema del dolor en el embarazo es el número de embarazos que la mujer haya tenido. No es lo mismo tener un embarazo que haber tenido 3, 4, 5. Cada vez que hay un embarazo, la columna va a sufrir por lo mismo, ¿verdad? Y una vez, pues está bien, el cuerpo puede ser que el mismo se recupere, nuestro cuerpo es muy sabio, pero 2, 3, ya más embarazos van haciendo que la columna cada vez sufra más, ¿verdad? Porque la estamos utilizando y la estamos esforzando más, y esto es lo que está generando esta sobrecarga a nivel lumbar.
Algo que es súper importante, mamis, si están viendo que acaban de tener un bebé o que están embarazadas o que lo tuvieron hace unos años, generalmente nos visitan muchas mujeres después del embarazo con bastante dolor lumbar y muchas de ellas han tenido varios hijos y algunas solo han tenido uno o dos. Aquí la recomendación es hacerse un quiropráctico siempre después del embarazo. Si fue natural, pues se puede hacer casi que al mes. Si fue por cesárea, pues hay que esperar un poco más por la herida y por los movimientos que hacemos. Pero sí es súper importante ayudar a que la columna regrese a su normalidad de una forma adecuada, su musculatura vuelva también a funcionar flexible, bien ubicada, para que pueda el cuerpo recuperarse al 100%. Y luego otra de las causas es que puede haber tensión de la musculatura pélvica. Recuérdense que la pelvis está sostenida también el útero, ¿verdad? Entonces, esta musculatura se empieza a tensar por el mismo proceso. A veces hay dolor en la pelvis, hay dolor en la ingle, pero esto repercute también en la espalda baja. Y por eso es que puede aparecer también el dolor lumbar. Entonces ya hablamos un poquito de las causas, de las posibilidades y es súper importante que tomen en cuenta esto si ya están en el embarazo, pero también si están por embarazarse, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de tips para prevenir esos dolores intensos de espalda baja. El primero es usar un calzado cómodo. Esto es muy, muy importante porque nosotros creemos que el zapato solamente afecta a nuestros pies, pero realmente el zapato que utilicemos va a hacer que toda nuestra estructura se modifique, es decir, que el pie no solo va a afectar al pie, va a afectar el tobillo, va a afectar las rodillas, va a afectar las caderas y va a afectar definitivamente la columna vertebral. Entonces hay que evitar utilizar tacones porque presionan, como les decía, no solo el empeine, sino todos los músculos de las piernas, de la cintura, y eso va a hacer que la columna pues tome una posición errónea y esto es lo que empieza a generar después dolor. Lo ideal es usar un tacón de 2, máximo 3 centímetros, que para muchas mujeres esto es como de susto, pero lo ideal es no más de 3 centímetros y es excelente si puede ser un tacón corrido, porque entonces hace muchísimo más soporte al pie. Algo que también es súper importante es el zapato plano, que últimamente han sacado mucho de moda, zapatos muy, muy planos. O las chinitas, que a veces yo siento que ya hasta andamos caminando directo en el piso porque la suela es demasiado delgada. Esos zapatos tampoco son tan adecuados. A veces cuando el pie se hincha, pues necesitan un zapato como más ancho, ¿verdad? Que dé de sí. Pero hay que tratar de que siempre suba un poquito en el talón, que no sea plano, plano, porque eso también va a cansar mucho los pies y de igual forma va a molestar en la columna. El segundo tip es que si no es un embarazo de riesgo, es importante y es saludable hacer ejercicio físico. Por supuesto que esto de inicio es ideal y claro que si su médico le ha dicho que no por la razón que sea, entonces no hay que hacerlo. Pero si su embarazo está transcurriendo con toda normalidad, entonces es importantísimo poder empezar a hacer un poco de ejercicio. Eso nos va a ayudar a fortalecer, a estirar los músculos. Para que a medida de que la pancita va creciendo, entonces esto no va a interferir en la salud de su espalda. Algunos ejercicios que se recomiendan hoy por hoy son la natación, la caminata y también el yoga. El yoga está siendo muy utilizado en muchísimos países para las mujeres que están embarazadas, porque precisamente lo que vamos a lograr es mucha flexibilidad y de hecho hay muchos estudios que dicen que el nacimiento del bebé va a ser muchísimo más fácil, para la mujer va a ser mucho menos doloroso, pero lo importante es que si ustedes eligen el yoga o la yoga para como un ejercicio, eh, es importantísimo que ustedes busquen a una persona que esté certificada en dar yoga, en centros de yoga, porque hay lugares en donde dan solo clases, pero no son personas que están realmente bien certificadas, que conozcan bien la técnica, porque tienen que saber qué ejercicios son los adecuados para una mujer embarazada.
Luego, el tercer tip es reposo, solo lo necesario. El embarazo no es una enfermedad, es algo que tenemos que comprender. Claro, es cansado, puede ser agotador, la energía de la mujer cambia cuando está embarazada, pero el descanso debe ser moderado a menos que su médico le haya dicho que tiene que ser de otra forma por su caso personal. Pero puede tener una vida bastante normal, ir a trabajar dentro de la casa, moverse con toda la libertad. Entonces tampoco es un estado donde uno tiene que estar así como muy estresado, es que no me tengo que mover, que no tengo que hacer, todo con prudencia, lógicamente, pero sí es importante también tener actividades diversas y no estar solamente en reposo, insisto, a menos que su médico le haya dicho lo contrario. El cuarto tip es un masaje durante el embarazo. Con la ayuda de tu pareja puedes utilizar un poco de aceite natural, idealmente natural. Ahora está muy de moda el aceite de coco, por ejemplo, que muchas personas tienen en casa, que no solo sirve como comestible, sino que también se puede utilizar para la piel. Es buenísimo para la piel. Pueden utilizar ese aceite, por ejemplo, o utilizar un aceite natural. Algo aquí que me gusta mucho recalcar es que no hay que utilizar aceite mineral, que es el que más fácil encontramos. El aceite mineral es transparente y es bastante económico. El mejor aceite es el que siempre va a tener un color más amarillento porque es un aceite vegetal, porque el cuerpo sí lo utiliza muy bien. En cambio, el aceite mineral, de hecho, tapa los poros si se utiliza en exceso. Entonces, el masaje va a ayudar a que haya más vitalidad en la espalda, en las piernas y en la pancita. Y pues lo ideal es ir con un profesional para que haga un buen masaje prenatal. Tu pareja lo puede hacer, pero un profesional, perdón, pero un profesional va a saber, sabemos en dónde tenemos que trabajar, qué musculatura es la que la mujer necesita para sentirse mejor y cuál es la intensidad a la que hay que trabajarla, la posición a la que hay que trabajarla. Entonces, tu pareja te puede ayudar, pero es ideal si puedes buscar un profesional porque nosotros sabemos cuál es la forma adecuada de hacer el masaje y te vas a sentir completamente segura y además va a ser un momento rico para ti que también el bebé lo va a disfrutar. El tip número 5 es la quiropráctica. Es ideal que del tercer al sexto mes del embarazo podamos hacer ajustes quiroprácticos porque eso va a ayudar a mejorar la energía y a disminuir todas las molestias que hay en la espalda baja. Entonces se puede hacer un masaje y o se puede hacer también ajustes quiroprácticos que del tercer al sexto mes de embarazo es muy seguro, lógicamente, y siempre preguntamos que si el embarazo está transcurriendo sin ningún problema, entonces es seguro hacerlo. Ahora, si ha tenido algún inconveniente en el transcurso, pues es mejor evitarlo. Entonces, lo que hace el ajuste quiropráctico es que libera toda esa presión, toda esa tensión que hay en la columna vertebral y libera todas las interferencias nerviosas, que es súper importante. Hemos hablado en algunos otros lives que los nervios son los que mandan información, reciben información de cómo está funcionando nuestro organismo y esto es algo que también está recibiendo el bebé de información. Entonces, todo eso va a favorecer el desarrollo del bebé. Así que es adecuado hacer del tercer al sexto mes de embarazo un ajuste quiropráctico. En los primeros 3 meses siempre decimos que no y a partir del séptimo al noveno mes tampoco es tan adecuado hacerlo. Así que esos son nuestros tips. Hablamos un poquito de cuáles son las causas. Comparte esto porque hay muchísimas mujeres que no conocen por qué es este dolor. De hecho, hay muchas mujeres que padecen de ciática durante el embarazo por todo lo que hablamos anteriormente. Ya padecían dolor antes, ya habían tenido alguna caída, algún accidente y entonces podemos evitar todo esto antes del embarazo y también se puede dar un tratamiento durante el embarazo, siempre sujeto a lo que su médico le pueda decir. Entonces, queremos que esta información ustedes la conozcan para que puedan disfrutar realmente esta etapa, para que tomen todos los cuidados necesarios y mantener una muy buena salud, porque esto va a repercutir en que su bebé también tenga una muy buena salud. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Vamos a ver.
Hola Mariela, aquí nos comenta Mariela que hizo mucha natación en su primer embarazo y le fue súper bien, sí. Recuérdense que todo esto es súper importante, súper importante hacer ejercicio, como lo hablábamos antes. No hay que tenerle miedo, solo tienen que consultar con su médico o con su quiropráctico para que les pueda decir cuál es la mejor terapia. Así que, bueno, no tenemos más preguntas por ahora y pues como siempre, esto que les compartimos es parte de una estrategia para mantener una vida activamente sana, para que podamos tener realmente una vida plena y que podamos vivir sin dolor, porque sí se puede. Hay que trabajar mucho en la prevención, pero cuando ya está el padecimiento tenemos que trabajar en la curación. Así que es posible vivir sin dolor. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar teniendo más temas para las mamis. Ya lo vamos a tener uno para qué pasa después del parto, ¿verdad? Y qué cuidados tenemos que tener. Así que, como les decía antes, compartan toda esta información que creo que va a ser muy valiosa para todos. Gracias por acompañarnos y que tengan una muy feliz tarde o si es de mañana o de día para las personas que nos vean en el momento que puedan ver el live. Gracias, Caroline Rodríguez. Dice que me sirvió mucho haberlos visto. Es un gusto. Gracias por habernos acompañado en este live. Así que tengan todos una muy feliz noche.